Buenas, bienvenidos a la Biblioteca de Babel. Yo soy John Bell. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a estar hablando de Libro de Desasosiego de Fernando Pessoa. Qué manera de llorar y angustiarme y de sufrir con un libro, la puta madre que me remil parió. Libro de Desasosiego es un libro que consta de fragmentos de diario, aforismos y divagues en general sobre temas cotidianos y filosóficos, escrito entre los años 1913 y 1935 por el prolífico autor y poeta portugués Fernando Pessoa. Nació en el año 1888, murió en el 35, por lo que este libro no fue completado en su vida. Es considerado una de las principales figuras literarias del siglo XX, pero también es un personaje muy enigmático porque por más que escribía un montón, no publicó muy mucho a lo largo de su vida. A la hora de su muerte se encontró un baúl lleno de sobres, que dentro de las mismas había cerca de 25.000 páginas de manuscritos no completos o no publicados. Y estos manuscritos hasta el día de hoy están siendo compilados y editados para su publicación. Este libro se publicó por primera vez en 1982 y desde aquel año se han publicado diversas versiones de este libro, dado que el autor lo único que dejó fue muchos textos que en la cabecera decían LDD. Dependiendo del estudioso que haya agarrado estos textos, va a cambiar el orden en el que se encuentran, va a cambiar la traducción según el traductor, y es un libro que va mutando a lo largo del tiempo. No está ni siquiera completo, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. La edición que yo tengo acá conmigo es de un tal Richard Zenith. La principal particularidad que tiene la obra de Pessoa es que él escribía a través de lo que él llamaba heterónimos. El concepto de heterónimo es parecido al concepto de un seudónimo, escribir bajo otro nombre, pero para él esta definición se quedaba corta. Él no buscaba escribir bajo otros nombres, sino a través de otras personas, y a esto va el concepto de heterónimo. Los nombres que él usaba para escribir eran personajes que tenían biografías, personalidades, trabajos, vínculos, verdaderas personas. Uno lee el libro de Desasosiego, que está escrito desde el punto de vista de Bernardo Soares, que vendría a ser el heterónimo más parecido a Pessoa, y uno puede ver una persona completa, no se siente como un personaje creado, sino como una persona en carne viva que está escribiendo y expresando sus sentires. A lo largo de su vida llegaría a escribir a través de cerca de 80 heterónimos, algunos escritores de prosa, algunos poetas, varones, mujeres, todos explorando distintos aspectos del autor y sirviéndole según sus necesidades. Digo, según sus necesidades creativas. Es un libro triste, muy triste, y un tanto difícil de explicar. Y hermoso, muy hermoso. Esencialmente lo que es un retrato en prosa del pensamiento del autor. Pessoa dice: soy la prosa que escribo, todo lo que siento, lo siento para escribirlo. Lo que es evidente es que Bernardo Soares, así como Pessoa, no la pasaba muy bien en vida. No era muy adepto a realizar la tarea diaria que nosotros llamamos vivir. Le era tediosa, en sus palabras. Él denomina el libro una autobiografía sin hechos, porque intenta plasmar en la hoja todo lo que ha sido su existencia, sin contar ni una sola que él hizo, sino más bien contándonos sus reflexiones acerca de la subjetividad, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del amor, acerca de la religión, acerca del cultivo de un mundo interior, los sueños, lo que es la vida consciente, inconsciente, la naturaleza, la ciudad en la que él vivía. O sea, todo lo que termina formando parte de la vida de una persona, más allá de lo que haga. No sé si la cámara va a llegar a enfocar, pero tiene formato de entradas de diario. Están enumeradas las distintas entradas. Estas entradas están escritas en una prosa que es absolutamente preciosa.
de lo más lindo que yo he leído en mi vida y casi frustrante, porque al ser tan linda convence mucho de la forma de ver el mundo que tenía Pessoa, lo cual puede resultar difícil para el lector. Y además despierta cierta envidia porque él es tan efectivo para transmitir sus sentimientos, pero en eso también es inspirador, demuestra que algo de alguna manera se puede escribir, lo cual es obvio, pero se da mucha vuelta en el libro sobre una cuestión filosófica que es la diferencia entre lo que se emite a la hora de comunicarse y lo que se interpreta de ese mensaje. Y lo que yo veo, o lo que yo sentía a la hora de leer este libro, era una efectividad en la comunicación realmente increíble. Al ser pensamiento humano, este es un pensamiento que, además de evolucionar por haberse escrito a lo largo de tantos años, se va contradiciendo, lo cual también es propia de nuestra naturaleza, ¿verdad? Ser contradictorios en nuestra forma de ver las cosas, por más que nos veamos como estas cosas íntegras. Y Pessoa también juega con esta idea. Él escribe en un momento del libro: he esculpido mi vida como una estatua hecha de materia que es totalmente ajena a mi ser. Sí, se habla de un poco de todo. A desgracia mía, o quizás para mi mayor disfrute, la constante a lo largo de todos los escritos es una visión abismalmente triste de la existencia. A este libro generalmente se lo encasilla dentro de lo que sería el pesimismo, pero Pessoa difiere con esa idea. Él escribe que él no es un pesimista, él no piensa que el sufrimiento sea la condición natural del hombre, es simplemente un tipo que está muy triste. A lo largo del libro nos vamos enterando de algún que otro detalle de la vida personal de Suárez. Entre estos detalles nos enteramos de que queda huérfano a muy temprana edad, lo cual lo aísla del mundo y hace imposible que él tenga una conexión con otra persona. No cultiva esa capacidad de sentir afecto. Acá vemos cómo Pessoa aprovecha la ficción de sus personajes para explorar sentimientos reales. Él no quedó huérfano, sino que murió únicamente su padre cuando él tenía 3 o 4 años, si no me equivoco. Esta experiencia sin duda tuvo repercusiones en su forma de concebir el mundo, que podemos ver en el libro. El libro parece ser como un antilibro de viajes. Se dedica únicamente a recorrer los amplios espacios de su mente. Es una propuesta de vida en esta vena. Dice ser heraldo de la inactividad, proponente del cultivo ocioso del mundo interior en contra de la exterioridad. Suárez insiste mucho en que hay que soñar y soñar y soñar y vivir siempre inmerso en ese sueño, por más que la realidad de nuestra vida sea mucho más mundano, pero siempre manteniendo la ilusión en la vida. Suárez tiene un trabajo que ocupa la mayoría de su tiempo y que es súper normal. Creo que está en el fondo de un depósito cuidando los libros. En realidad ni siquiera importa, o sea, aparece el dato en el libro, pero no es importante porque termina siendo totalmente secundario su experiencia real en el mundo físico cuando se lo contrapone con las vivencias espectaculares que él está teniendo en su mente. Su forma de percibir el mundo es increíble. Y él termina siendo un excelente ejemplo de la forma de vida que él propone. Se encuentra tanta belleza en estas páginas, aún dentro de la depresión, tanta profundidad en su forma de ver las cosas que te convence. Como nos toca vivir la totalidad de nuestras vidas acá adentro, lo que propone es cultivar un mundo interior lo más rico posible para sacarle todo el jugo que podamos a cada experiencia que nos toca vivir. Él encuentra tanta belleza mirando por la ventana, viendo cómo se levanta la neblina y empieza a ver cómo camina la gente, cada uno a su trabajo, que él dice que no le hace falta otra cosa, no le hace falta nunca irse de su ciudad natal de Lisboa. No importa dónde estemos o lo que estemos haciendo, nos toca vivir
dentro de nuestras mentes. Entonces, ¿por qué no convertir ese espacio en un jardín? Al leer estas páginas, uno se encuentra mucho con la posibilidad de belleza, pero también se encuentra con el horror de la existencia. Suárez cuestiona a lo largo del libro qué tan conscientes somos al vivir nuestra vida, qué tan conscientes somos de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Dice que más bien vamos llevando nuestra vida de manera inconscientemente inconsciente, o sea, ni siquiera sabemos qué tan inconscientes somos de nuestro accionar ni de quiénes somos. Somos actores de vidas que nosotros hemos elegido a partir de condicionantes ajenos a nosotros mismos y no agentes de nuestras vidas viviendo nuestro propio deseo. Hay un texto en particular donde él dice que la mano quirúrgica del destino le soluciona esta cuestión y en un destello de luz él puede mirar atrás sobre toda su vida y ver que en sus mayores momentos de lucidez, en los momentos que él sentía que más claro tenía todo, estaba esencialmente actuando como en un estado de embriaguez. Al poder ver realmente los motivos de su accionar y su verdadera esencia, gracias a la ayuda de esta fuerza superior que le ha despertado esta capacidad, él queda horrorizado. Puede ver que ha vivido la totalidad de su vida en la total pelotudez. Y eso a mí me resultó muy angustiante. Este concepto aparece muchas veces en el libro, pero este en particular me dio ganas de vomitar. Y no estoy exagerando, me dieron ganas de vomitar. Porque claro, uno puede pensar que entiende por qué hace lo que hace, pero creo que más bien estamos dando manotazos de ahogados en la vida. O sea, uno entiende su accionar años después, quizá. Pasa mucho eso. Ahora, que esto signifique que no se puede hacer nada, no significa eso. Es condición de la vida nomás que se nos van a escapar nuestros motivos por ahí. Pero bueno, a mí me resultó extremadamente abrumador ver esto remarcado de esta manera. Y como digo, no es solamente lo que se dice, sino cómo se lo dice. La escritura quizás es demasiado buena en este libro para mi bien. ¿Será este sentido de coherencia un engaño? No sé. Es lectura pesada que se deja leer por lo hermoso que es. Un amigo parece que lo había leído hace un par de años y en sus palabras, mientras lo leía, estaba hecho un pete. Y me advirtió que eso me pasaría a mí también. Y fue así, tal cual. Invita tanto a pensar y a pensar cosas que no son tan agradables para uno, que bueno, tiene su efecto en uno, ¿verdad? Pero Pessoa no es tampoco que plantea que es imposible conocernos y ser seres íntegros y listo, digamos. Hay muchos de los textos a lo largo del libro tienen títulos y hay varios que se llaman Estética del Absurdo, donde él valora estéticamente la incoherencia en la vida de las personas y dice, no sé, tengamos creencias para contradecirlas, propone todo un modo de vivir basado en la aceptación de esa contradicción y en el sinsentido de las cosas. Una cosa que está muy interesante del libro es que no está completo, los textos son como cuadros donde todavía le faltan algunas pinceladas. Esto el editor lo va manejando a través de distintos símbolos que te avisan que, por ejemplo, en una determinada parte del libro falta una o varias palabras o que no se entendía lo que había escrito o que él ha rellenado con la palabra que más se parecía pero que no estaba del todo seguro. Y todas estas instancias invitan un poco al lector a proyectarse sobre el texto y rellenar con la palabra que le parece que queda. Y eso de alguna manera me pareció que enriqueció mucho la experiencia de leerlo. Uno podía insertarse literalmente en esos espacios vacíos que había dejado el autor. Hay una serie de textos que llevaban el título Paisaje lluvioso que también me parecieron absolutamente preciosos. Cada vez que
que llovía en Lisboa, parece que Pessoa se ponía a escribir acerca de cómo él percibía no sé, este fenómeno climático. Es posible que este sea el libro que más me haya despertado los sentidos, en el sentido de que yo sentía que estaba ahí en carne viva viviendo lo que él describía. Y más allá de las descripciones de hechos físicos, en las descripciones de su pensamiento hay un gran logro en la transferencia del ser de Pessoa sobre la hoja. O sea, como dice en la introducción el editor, hay un trabajo impresionante de hacer palabra la carne. La experiencia de leer el libro es tanto hermosa como inspiradora, como dolorosa. Despierta toda clase de sentimientos y sentidos de una manera que muy pocos libros llegan a hacerlo. Así que tiene mi recomendación para todos ustedes. Si lo leyeron y lo quieren comentar, ya saben que lo leo en los comentarios. Si se quedaron hasta el final, les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo en el próximo video. Y una cosa, ahí en los comentarios vi que un par había preguntado si yo estaba manejando Instagram o alguna red social y he decidido, con la publicación de este video, activar eso. Así que en la descripción o quizá al final del video pongan un cartelito de título. No sé, estoy grabando, todavía no pensé ni en cómo lo voy a editar. Voy a dejar el arroba de la cuenta para que sigan y estén al tanto de la publicación de nuevos videos. Ahora sí, gracias. Chao.